Vamos a continuar con nuestra serie de Romanos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar aprendiendo Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Búsquelo, por favor. Romanos 8, 31 al 34. ¿Lo tienen? Tema para este día, hermanos: Dios está a nuestro favor. Así se llama. Dios está a nuestro favor. El propósito que perseguimos con este tema, hermanos, es enseñar a la congregación que no hay mejor seguridad que pueda un hijo de Dios tener que saber que no hay forma de perder la salvación. Repito, no hay forma de perder la salvación. ¿Para quién, hermano Eri? Para quien Dios haya determinado. Amén, hermanos. Un último aviso que se me olvidó. Si alguien dejó su Biblia por olvido, por equivocación, la semana pasada, ahí atrás, ahí Leo la está mostrando, aquí está. Si alguien la olvidó, aquí la guardamos. Muy bien. Si no, ya la vamos a incluir en los libros para la biblioteca, hermano. No, no es cierto. Aquí está de este lado. Entonces tenemos Romanos 8, 31 y 34. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, Padre maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la grandeza de tu ser. Gracias, Señor, por toda tu magnificencia. Gracias, Señor, por todo lo que has dado. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decirte, Señor? ¿De qué manera podemos expresar nuestro agradecimiento hacia ti, Señor? Gracias, Padre. Gracias, porque estamos reunidos en este lugar para ser edificados en tu palabra, para aprender, Señor, para ser, mi Señor, fortalecidos en la vida espiritual, Señor, a través de tus divinas y santas escrituras. Padre bendito, permite que abra un paréntesis, Señor, en este momento para pedir, Señor, por la salud de mi hermano Héctor, Padre Santo. Tú sabes y conoces, Señor, las dificultades que está presentando, Señor, con su vista. Tú sabes, Señor, y conoces, Padre, que está batallando, Señor, al estar expuesto al sol, mi Dios. Yo te pido, Señor, que seas con él. Yo te pido, Señor, primero que nada, por su vida espiritual, por su sanidad espiritual. Y, Señor bendito, por amor a cada uno de nosotros, Señor, sana su cuerpo, mi Dios. Y que ande libremente, Señor, con la vista que tú le has dado, Padre Santo, para que sea él un testimonio fiel de tu poder. Para que sea él, Señor, un testimonio fiel de lo que hay en ti para cada uno de sus hijos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por los cuales te pido, Señor. Amén. Ocupe su lugar, por favor, mi hermano. Muy bien, hermanos. Dios está a nuestro favor, es el tema del día de hoy. Fíjense, hermanos, que en todos tiempos y momentos, estoy seguro que ha existido. Yo creo que todos los que estamos presentes estuvimos al menos en la primaria. ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos cruzamos con el típico niño abusón. ¿Estarán de acuerdo? Y algunos de nosotros éramos el niño abusón. Pero yo creo que nos tocó, hermanos, en todos los niveles, estar o conocer a un niño abusón. Por un instante vuelve a tu infancia y yo te aseguro, mi amado, que hasta el nombre te acuerdas de ese chamaco, del chavalito abusón, aquel que te quitaba el lonche, aquel que golpeaba a todo el que podía, aquel que era bueno para las peleas, aquel al que todos le temían. Ahí les va. Yo de algo estoy seguro, hermanos. Ante todo niño abusón, que insisto, yo sé que todos nos cruzamos con alguno, había dos reacciones. Una de ellas era buscar agradarlo, era buscar quedar bien con él, era buscar a veces hasta llevarle lo que no era de él y te lo regalo. ¿Por qué?
Porque si ese niño abusón te conocía, wow. Si lo tenías de tu lado, wow. Andabas con el pecho erguido y la cabeza levantada por todos lados porque sabías que nadie te podía hacer nada, porque estaba ese niño que te defendía. No había mayor seguridad. Pero por otro lado, si el niño abusón no te conocía, tú sabías lo que te esperaba. Tú buscabas que mínimo fuera nada más un golpe el que te pusiera. Tú sabías que nada más buscabas que fuera lo menos que te pudieras llegar. Hermanos, una cosa era segura. Con esa personita o tenías protección contra todos o tenías inseguridad a cada paso que dabas dentro de la escuela. Usted podrá estar pensando, bueno, hermano Eri, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Ahora te voy a llevar a lo espiritual, hermano. Hoy te voy a enseñar la seguridad que tú debes de tener. Y hoy te voy a recordar lo que nunca debes olvidar. Dios está a nuestro favor. Pero no solo eso, hermanos. Dios nos dio la salvación. Dios nos dio su salvación. Esa salvación que Dios nos ha dado, no hay nadie ni nada que nos la puede quitar. Hoy la mayor parte del sermón será para cristianos. Hoy la mayor parte del sermón será para hijos de Dios, para verdaderos nacidos de nuevo, para personas, hermanos, que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, para personas que han reconocido y aceptado que lo que merecían era el infierno, pero que ahora su vida está cambiando. Escúcheme lo que dije, que ahora su vida está cambiando, no que ya haya cambiado, no que ya sea algo completamente diferente, no, está cambiando. A partir de que llegamos a Cristo, hermanos, comenzamos un proceso de santificación, ya lo he dicho en otras ocasiones. Ese proceso es desde que aceptaste a Cristo hasta que te mueras. Mientras será un proceso donde tendrás caídas, donde tendrás luchas, donde tendrás pruebas, pero también debes tener la seguridad de que fuiste sellado por el Espíritu Santo y de que la salvación no la puedes perder. Debes estar seguro de que Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado. Dios está de tu lado. Hoy, hermanos, aprenderemos y recordaremos que gracias a la obra de Cristo en la cruz, gracias a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, gracias a que hemos aceptado que Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, gracias, hermanos, a que reconocemos que ahora Cristo está en la gloria con el Padre, esa promesa de que Dios está a nuestro favor es para ti. Tú debes confiar en eso. Tú debes estar seguro de eso. Pero antes de irme a darte armas para que sea fortalecida tu fe, para que aumente tu confianza en que Dios está a nuestro favor, yo quiero decir algo, hermanos. Yo quiero decirte a ti que aún no estás con Cristo. Yo quiero decirte a ti que aún no eres hijo de Dios. A ti que todavía no llegas a los pies de Cristo. Y a ti, mi amado hermano, yo quiero darte este texto para que tú que eres salvo lo prediques, para que tú que eres salvo lo enseñes, para que tú que eres salvo te atrevas a compartirlo, lo menciones a tus conocidos, familiares, amigos que aún no son de Dios. Y si tú, insisto, no eres de Dios al día de hoy, yo quiero decirte algo bien importante este día. Si Dios no está a tu favor, tú estás en graves problemas. Tú estás en graves problemas. Yo quiero decirte que si tú no eres de Cristo, que si Dios no está a tu favor, tú tienes un grave problema. Y ese problema no se terminará la semana que entra, en un año, cuando te mueras. Al contrario, ese problema realmente se agrandará cuando tú mueras. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y es por ahí
por donde quiero empezar. Hebreos 10:31, por favor. Hebreos 10:31. Léalo a alguien, pero léalo bien fuerte. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Gracias, Odette. Si alguien me regala otra versión. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigar. Gracias, Carla. Repítelo, por favor. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigar. Regálenme una última versión, por favor, hermanos. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Gracias. Si se fijan, dijimos terrible, horrible, horrenda, etcétera, ¿verdad? Aquí la palabra original, hermanos, que nos menciona Hebreos 10:31, en la traducción Reina Valera dice lo siguiente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda, palabra griega, poveros, overos, que significa literalmente terrible, significa temeroso, hace referencia a algo que lleva a uno a retirarse, pero también, hermanos, significa espantoso. Entonces, como predicador, como responsable de esta congregación, es mi obligación decírtelo, amigo mío. Es mi obligación decirte, y yo espero, deseo y anhelo que tú creas lo que yo estoy hablando, que tú creas lo que yo estoy diciendo, pero también es mi obligación decirte que creas o no mis palabras, tú estás en graves problemas. Porque si Dios no está a tu favor, te espera una condenación eterna, te espera un sufrimiento eterno, te espera el más cruel sufrimiento del que tú puedas imaginarte. De paso te digo, de paso te pido, deja de ver a Dios como un Dios bonachón. Deja de ver a Dios como un Dios buena onda. Deja de ver a Dios como alguien pasivo, porque Dios no es así. No es, hermanos, que sea tampoco un Dios injusto. Ya lo vimos la semana pasada. Porque alguno puede pensar, es que Dios puede ser injusto porque no me da la oportunidad. Es que Dios es injusto porque no me permite decidir lo que yo quiera. Hermanos, cuando veníamos esta mañana, mi esposa y yo escuchábamos una predicación de pastor de G316, Pastor Charlie, y hablaba con respecto a Moisés. El Señor le dice a Moisés 3 veces, de 3 diferentes formas, que va a hacer Moisés X cosa, liberar al pueblo, todos lo sabemos. Y Moisés empieza a poner pretextos. Es que soy tartamudo, es que no me van a hacer caso, es que no sé de parte de quién voy. Y el Señor le contestaba hasta que el Señor termina diciéndole, vas a ir. Y platicábamos mi esposa y yo, ¿y dónde quedó el libre albedrío de Moisés? ¿Dónde quedó? Quedó en la autoridad de Dios, hermanos. Quedó en la autoridad de Dios. Nada podemos hacer contra Dios. ¿Sí? Nada podemos hacer contra su soberanía. Nada podemos hacer contra su omnipotencia. Escúchenlo, por favor. Y si ese Dios poderoso hace lo que quiere, y ese Dios poderoso tiene la capacidad de hacer todo y deshacer todo, y sobre todo, hacer de la nada cualquier cosa, imagínate, mi amado, lo que es que el terror de ese Dios caiga sobre una persona. Y la Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De un Dios vivo. Hermano, es que Dios no puede ser tan injusto, insisto. Al final, a los que no aceptan a Cristo en su corazón, a los que no vienen a los pies del Señor, Dios realmente les dará lo que siempre quisieron. Dios realmente permitirá que pasen su vida lo que siempre quisieron, hacer su soberana voluntad. Pues tu voluntad, si no vienes a Cristo, te llevará al infierno. Porque Dios no está a tu favor. Escúchenme, por favor. Se lo suplico, hermanos.
Como dice el pastor Josías Grumman, si una persona rechaza a Cristo, conociendo quién es, si no ve su belleza y rehúsa creer en Él, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Ya no hay más que hacer, hermanos. A quien rechaza la verdad de Cristo, solo le espera el fuego eterno. A quien rechaza, hermanos, a Cristo, usted puede decir, pero si toda su vida fue bueno, pero si no le hizo daño a nadie, pero si no mató a nadie, pero si no robaba, pero si no adulteraba, si fue fiel, daba sus limosnas, ¿cuál fue su pecado? No tener a Cristo. No reconocer a Cristo como soberano. No reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, a quien rechaza la verdad de Cristo, le espera el fuego eterno. Tú debes saberlo. Yo debo predicarlo. Tú debes conocerlo. Yo debo explicarlo porque es la verdad. Es la verdad y la tenemos que decir. Al que rechaza pues a Cristo, créanmelo, Dios lo toma como algo personal. Como algo personal. Estas son palabras muy fuertes, hermanos. Pero yo te aseguro que todos los que estamos en este lugar tenemos o conocemos a alguien que no es de Cristo. A alguien cuya vida va lejos del camino del Señor. Tal vez tus padres, tal vez tus hijos, tal vez algunos familiares. Bueno, hermanos, mientras ellos no vengan a Cristo, están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Y no significa que nosotros los vamos a convencer, porque es el Espíritu Santo el que convence. Pero nosotros, hermanos, debemos cumplir con predicar el Evangelio, con hablar la verdad. Entonces, si tú que estás escuchando este mensaje, si tú que estás en este lugar y aún no reconoces a Cristo como Señor y Salvador, amigo mío, estás en problemas. Tienes problemas. Nada peor hay que estar en las manos, pues, de un Dios enojado. Nada peor hay, hermanos. Esto debería traernos terror. Ven hoy a Cristo. Si a ti, al día de hoy, no te gusta reconocer que hay una condenación, que hay una ira, que hay un infierno, pues yo te digo el día de hoy, la Biblia me dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Corre a la salvación. Corre a Cristo, porque es en Cristo donde está la respuesta. No pierdas más el tiempo. No perdamos más el tiempo, hermanos, amigos, porque no sabemos lo que nos espera al salir por esa puerta. No sabemos cuándo será la última vez que el Señor nos dé la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que sí sé es que al morir, o me espera una vida eterna en Cristo Jesús, o me espera una condenación eterna, que créanlo, hermanos. Así como el cuerpo de un hijo de Dios estará preparado para una eternidad gloriosa con Cristo, el cuerpo de un impío, de un inconverso, de un pecador, estará preparado para estar condenado por toda la eternidad. Y es una verdad que debemos de saber. Si tú lo crees, si tú lo aceptas, si tú lo reconoces, entonces tu vida cambiará. No por lo que hagas, sino porque ahora Dios estará a tu favor. Y es lo que ahora Pablo va a enseñar. Es lo que ahora Pablo va a decir. Y es lo que ahora vamos a aprender, hermanos. Romanos 8:31. Gracias, Cristian. ¿Otra versión, hermanos? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gracias, hermana. Versión Reina Valera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué preciosa seguridad en esas palabras, hermanos. Qué preciosa seguridad. Miren, permite que le cuente, cuando estaba preparando esta parte del sermón, me acordé, hermanos, en una ocasión
que íbamos a empezar a correr una maratón. Estábamos en el calentamiento, estábamos en la presentación, hermanos, y pude ver la aplicación de este versículo de la forma, yo creo, más pésima, hermanos. La más pésima aplicación que puede haber de este texto. Porque estábamos ahí preparándonos, calentando, y estaba un grupito de jóvenes. Yo me imagino que eran cristianos o se conocían esta parte. Porque entre ellos se decían, Dios con nosotros. Y los otros decían, sí, Dios con nosotros, ¿cuántos lo creen? Y empezaron a levantar los ánimos, ya ve que de repente nos animamos. Sí, sí, Dios con nosotros. Y luego decía esa misma persona, ¿quién contra nosotros? Nadie. Bien eufóricos, hermanos, bien confiados, bien seguros, bien firmes. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Esos mismos jóvenes, hermanos, salieron disparados. Me tocó verlos, hermanos, por ahí del kilómetro 25 o 30. Algunos desmayados, acalambrados, llorando, derrotados, solos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Falló Dios? Dios estaba con ellos. ¿Por qué estaban pues derrotados, frustrados, fracasados? Dígamelo. Porque estaba mal aplicado el texto, hermanos. Porque estaba mal aplicada la palabra. Porque estaba mal enseñado. Dios está a nuestro favor, eso es cierto, dicen amén. Pero no de esa manera, hermanos. No de esa manera. Esa no es la aplicación. Escuchen, por favor, hermanos. Aprendan, por favor, hermanos. Porque el contexto bíblico es claro. Es de la salvación de lo que viene hablando Pablo. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Lo demostramos la semana pasada. Aquí me gusta mucho lo que dice el pastor Suger Michelin. Y te lo quiero transmitir. No existe la posibilidad de que alguien con una fe genuina, un verdadero creyente, termine condenado en el infierno. No existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Y por qué Dios está con nosotros? Porque hemos reconocido que Cristo ya pagó por nosotros. Que Cristo ya sufrió por nosotros. Es imposible, mis amados. Es imposible perder la salvación que tenemos por Cristo. ¿Sí? Es imposible. No se puede. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, este sí es bien importante, ¿eh? Porque no es un sí condicional. Si Dios está con nosotros, no es un sí condicional. Es una expresión de una realidad. ¿Sí? Si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, entonces ningún verdadero cristiano puede perder la salvación. Debemos tener esa seguridad, hermanos. Tú debes llevarte a tu casa esa seguridad. Porque antes de conocer a Cristo, antes de conocer el verdadero evangelio, antes de conocer la palabra del Señor como la palabra me enseña, personalmente yo tenía temor. Porque yo decía, híjole, ¿y si Dios viene en un día de esos malos de mi vida donde yo esté pecando? ¿Y si Dios viene justo cuando yo esté diciendo una mentira? ¿Y si Dios viene justo cuando yo esté fallando? Me voy a quedar. Voy a perder mi salvación. Tenía ese temor, hermanos, porque no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Porque no tenía la seguridad que solo Cristo enseña. No tenía el conocimiento que solo la palabra muestra, hermanos. Hoy mucha gente puede tener ese temor, puede tener esa duda, puede tener esa incertidumbre, puede tener esa inquietud, pero la puede tener solo si no tiene el conocimiento de Cristo. De otra manera, hermanos, no hay duda, no hay inquietud,
No hay temor, tengan esa seguridad. No puedes perder la salvación porque tú no hiciste nada para obtenerla. Porque la salvación no es por algo que puedas hacer o perderla por algo que dejes de hacer. Esa sería una salvación por obras. Y la salvación que Cristo ofrece es por gracia. Amén, hermanos. Entonces debemos estar seguros. Ese sí, entonces, es una expresión de realidad. Tú debes tener esa seguridad. Dios está a nuestro favor, hermanos. Ahora bien, ¿qué sí es, hermano Eri? ¿Qué sí es que Dios está con nosotros? A diferencia del ejemplo que les puse del maratón, ¿qué sí es? ¿Qué sí significa esta frase? Sin duda, hermanos, esta frase es una preciosa seguridad para un hijo de Dios. Y aquí te voy a decir qué quiere decir si Dios está con nosotros. Lo vemos, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos a todo esto que les acabo de decir? Que estoy seguro que si Dios me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, me preparó y lo hizo como aprendimos la semana desde antes de nacer, si Dios tiene un propósito en mi vida, ¿qué te hace pensar que te va a dejar solo ahorita? ¿Qué te hace pensar que por una falla que seguramente la tendremos, te va a dejar? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Esa es mi esperanza y debe ser tu esperanza. Esa es mi seguridad y debe ser tu seguridad. Sobre todo, hermanos, cuando como decíamos al principio, cuando tú y yo nos reconocemos por lo que verdaderamente somos. Cuando tú y yo aceptamos lo que verdaderamente somos. El saber, hermanos, que Dios está a nuestro favor, hermanos, debiera darnos confianza. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermanos. Saber que Dios está a nuestro favor, escúchenme por favor, hermanos, a pesar de nosotros, debiera darnos confianza, debiera darnos tranquilidad, debiera darnos seguridad. Esa misma seguridad que le dio al salmista, hermanos. Salmos 138, 7. Salmos 138, 7. ¿Qué dice, mis amados? Gracias, hermano Dago. Versión Reina Valera. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dios está a nuestro favor, hermanos. Es Dios quien nos salva. Y Dios nos salva, hermanos, de todo aquel que quiera levantarse en nuestra contra. Dijo Pablo en Romanos lo mismo que dijo David en este salmo. ¿Quién contra mí? La palabra original, hermanos, que utiliza Pablo en el capítulo 8 es la palabra griega tis. Tis. Y significa quién o qué. Entonces aplícalo. ¿Qué contra mí? ¿O quién contra mí? Nada, hermanos. Nada. Nada ni nadie. Tu diestra me salva, dijo David. ¿Quién contra mí? Dijo Pablo. Miren, hermanos. Ahí les va. Les puse esta frase intencionalmente para que ustedes me digan si está bien o está mal. ¿Está bien o está mal eso, hermanos? ¿Es verdad o es mentira? No los escucho.
¿Quién da más? ¿Quién da menos? Todo me saldrá bien porque Dios está conmigo. Eso es una mentira, hermanos. ¿Sí? Es una mentira. No es cierto. Eso es una frase motivacional. Pero no es cierto. Porque no significa que porque Dios está conmigo, todo va a salir bien. No significa, hermanos, que porque Dios está conmigo no tendré problemas, no tendré inconvenientes, no tendré enfermedades, no tendré conflictos. No significa eso, hermanos. Cuando la palabra del Señor me dice, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo que significa, hermanos, es que Dios ya no está en tu contra. Pero no solo eso, sino que ahora Dios está a tu favor. Esto debería reconfortarnos, hermanos. Y debería reconfortarnos porque estas palabras son a pesar de lo que soy. Estas palabras, hermanos, son para mí a pesar de mi pecado. Mira, ahí te va. Todos los que estamos en este lugar fallamos. ¿Dices amén? Todos nos equivocamos. ¿Decimos amén? Dios no espera a que me equivoque para restregármelo en la cara, hermanos. No. Dios no espera a que falle para decirme, ay, Heriberto, bueno, pues te salvé. Di a mi hijo por ti, pero te volviste a equivocar. Ay, Heriberto, ¿cómo no valoras lo que hizo por ti? No te importó y caíste una y otra vez. ¿Sabes qué? Dame lo mío. Dame lo mío porque tú no lo mereces. ¿Sabes la verdad, hermano? No lo merezco. Pero Dios no es así. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. No significa que Dios está a mi lado, ya no tendré problemas. No significa que porque Dios está a mi lado, ya no voy a batallar. No significa que porque Dios está a mi favor, ya no voy a tener problemas. Si no, hermanos, Pablo sería el primer gran mentiroso. ¿Por qué? Porque Pablo mismo fue el que dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermanos, Pablo sabía lo que escribía, pero ¿sabes otra cosa? Pablo a la vez lo vivió. Imagínate la escena. Pablo dictando la carta, porque más adelante te voy a enseñar que Pablo no escribió la carta. Pablo la dictó. Escribe por favor esto. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Por favor, Tercio. Así se llama el que la escribió, ¿eh? Más adelante lo vamos a aprender. Escribe esto. Y Tercio pensando, Pablo, pero ¿cómo voy a escribir eso? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pues no te apedrearon. ¿No te han dado 40 latigazos menos uno? ¿No te dejaron por muerto? ¿No te tuvimos que brincar por la pared para que no te mataran? Pablo, ¿cómo dices esto? ¿Cómo decía pues eso, hermano? Es un hombre que fue apedreado, que fue arrestado, que fue dejado por muerto a las afueras de una ciudad. ¿Cómo pues diría él? Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que Dios está. ¿Qué significa realmente? Te pongo otro ejemplo. ¿De quién creen? Siempre es el ejemplo, hermanos. Siempre es el modelo. Pedro se equivocó en innumerables ocasiones. Pedro era como yo y como tú, un bocón, traicionero, egoísta, orgulloso, mentiroso. Pero ¿sabes una cosa? Dios lo escogió. Dios lo escogió. Pedro, hermanos, ya era un hijo de Dios. A pesar de él. Llega el momento de la prueba, hermanos. Llega el enemigo a pedirlo. Lo vemos en las escrituras, ¿va? Porque la palabra nos enseña, en Lucas 22, no lo busque. Lucas 22, 31 al 34, que Cristo le dice a Pedro, ¿sabes qué? Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sí? Así que prepárate, carnal, porque viene la prueba. Viene la lucha. A ver cómo sales. Yo te pregunto, mi hermano, ¿Cristo sabía cómo iba a salir Pedro? La misma Biblia lo dice.
te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre, ¿sí? Para que tu fe no falle. Y cuando haya terminado, dilo a tus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dijo eso, hermanos? Porque ya sabía la respuesta de Pedro. Vamos. Lucas 22:33. Ahí vamos a ver la respuesta del sabio Pedro, ¿eh? El Señor le dice, el Satanás te ha pedido para zarandearte, pero tú no te preocupes, porque yo le pedí al Padre que tu fe no falle. ¿Y qué dijo Pedro? Gracias, Señor, gracias, Maestro, porque tú me conoces. ¿Qué contestó Pedro, hermanos? Versículo 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fíjense, hermanos, y el Señor le acaba de decir lo que le va a pasar, ¿eh? El Señor le acaba de advertir lo que le va a pasar. Cristo está siendo claro. ¿Sí o no? Cristo está diciéndole, Pedro, ten cuidado porque viene la prueba. Ten cuidado porque viene la lucha. Ten cuidado porque vas a ser probado. Ten cuidado porque el acusador te quiere hacer daño. Ten cuidado. Y Pedro, hermanos, responde como responderíamos cualquiera de nosotros. ¿Sí o no? Hay otra cosa bien importante. Arribita del versículo 31, dice, al menos en la Reina Valera, dice Señor, no dice Pedro, ¿verdad que no? ¿Qué dice, hermanos? Simón, Simón, no vas a responder como yo te estoy nombrando. Todavía vas a responder como te llamas. Todavía vas a responder en tu naturaleza. Todavía vas a actuar igual. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, hasta el mismo Pedro estaba en su contra para perder su salvación. ¿Sí o no? Hasta el mismo Pedro, hermanos. Pedro no se ayudaba ni solo. Su boca, hermanos, lo condenaba. Pero eso demuestra que Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor, hermanos. Dios está de nuestro lado. Esto demuestra, hermanos, que nadie puede estar en contra de un hijo de Dios para que pierda lo que Dios le ha dado. Gócense, hermanos. Gócense en eso. Gócense. Porque el amor de Dios es incondicional. Porque el Señor, hermanos, no escatima en lo que tenga que entregar para darnos esa seguridad a ti y a mí. ¿Dónde lo vemos, hermano Eric? Romanos 8. ¿32? Alguien que no haya leído, por favor. Romanos 8:32. Gracias. Gracias, Victoria. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que ¿qué? Ahora sí, Victoria. Ese mismo, termínalo. Gracias. Aprendamos. El que no escatimó, la palabra escatimó, hermanos, significa literalmente evitar un daño, perdonar, refrenar, pero aquí la Biblia dice el que no, o sea, lo presenta en algo negativo. Es decir, el que no evitó un daño, el que no perdonó, el que no refrenó, el que no impidió la muerte de su hijo. Y no solo eso, hermanos, sino que él mismo lo entregó. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que él lo dio. Él lo puso. ¿Sí, hermanos? No fueron los romanos, no fueron los líderes. Eso Dios ha establecido cuando Dios entregó a su hijo.
Entonces, mis amados, díganme si no merece Dios la gloria. Díganme si no merece, hermanos, el Señor que no es, conócelo. Dios está a nuestro favor, hermanos. Dios está a nuestro favor. Hay personas que en ocasiones me preguntan, hermanos, oye, hermano Eri, ¿en verdad no te preocupas de lo que pueda pasar? Y me pasa lo que a la ranita, esa que salía en el Facebook hace tiempo. De momento sí, pero luego me acuerdo lo que dice la palabra y se me olvida. ¿Se acuerdan de esa ranita, hermano? Se me olvida, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿de qué me tengo que preocupar? ¿Cómo me voy a preocupar si he aprendido, hermanos, que ahora Dios pelea mis batallas? Ayer después de la conferencia de varones le decía a un hombre, porque me decía, es que ¿cómo hacerlo? Le digo, es que tienes que creer. Y yo le decía, lo fácil es que nomás tienes que creer. Lo difícil es que nomás tienes que creer. Yo soy experto en eso, hermanos, porque le voy al Cruz Azul. Dicen que muchas veces, hermano, la ventaja es que es el Cruz Azul. Y lo malo es que es el Cruz Azul. Eso fue a broma, hermanos, porque los veo muy serios. Pero en verdad, mis amados, conozcan al Señor. Conozcan a su Dios. Y sobre todo, nunca olviden que ahora Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado, hermanos. Dios pelea mis batallas. Dios nos regaló a su propio Hijo, dice Pastor Quiñelén lo siguiente. No hay nada más valioso para Dios que su propio Hijo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y sin embargo, Dios lo puso en una cruz por ti, por mi hijo, hermano. No hay nada más valioso para Dios, pero lo puso en una cruz para que muriera por ti y por mí. Dime si eso no es algo que deba darnos seguridad, mis hermanos. Dios te dio lo más grande. Y como dijo una vez Pastor Paul Washer, ¿va? Dios nos dio lo más grande de Él, a sabiendas que le daríamos lo peor de nosotros. Y aún así nos lo dio. Dios te dio lo que más le importa. Y si Dios te dio lo que más le importa, ¿qué te hace pensar, mi amado, que no te puede dar todo lo demás? ¿Qué te hace pensar, mi amado, que algo puede impedir el propósito de Dios en tu vida? Ahora bien, pónganme mucha atención, por favor, porque este pasaje encierra algo muy importante. Y al leerlo, hermanos, de una manera ligera, no arroja para nuestras vidas el jugo que debe de arrojar. ¿Por qué te digo? Se los voy a leer. Romanos 8:32, ahora lo leo yo. Dice así: ni luego, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Hay una frase ahí muy importante. ¿Cómo no nos dará con Él? Con Él. ¿Quién, hermanos? Con Cristo. Con Cristo. Necesitas a Cristo. Porque es, hermanos, Cristo quien nos reconcilió con el Padre. Dios determinó, hermanos, que a costa de la sangre de Cristo tú y yo fuéramos justificados. Bueno, pues con Él vienen todas las cosas. Dios está a nuestro favor, hermano, no lo olvides. Dios está a tu favor, no lo olvides. Ahora bien, no quiero que te confundas, porque también este texto mal aprendido es mal aplicado. De ahí la importancia, hermanos, de conocer la palabra. De ahí la importancia, hermanos, de saber estudiar la palabra. De ahí la importancia de saber que todo texto tiene un contexto bíblico. Que todo estudio debe tener un contexto histórico, que toda palabra debe haber y encerrarse en un contexto general, ¿sí?
y que debemos aplicarlo cada vez que estemos estudiando las Escrituras. Esa es la ventaja que ahora tenemos en esta serie de estar estudiando texto por texto. ¿Sí? Él nos dará, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a Mateo 6:25. Mateo 6:25. Ahorita te explico por qué te traje para acá. Fuerte. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Gracias, Odette. ¿Por qué leer este pasaje? ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Dice Romanos, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Este pasaje lo utilizan, hermanos, las personas que enseñan el falso evangelio de la prosperidad. ¿Sí? El falso evangelio del decreta y declara. Porque mucha gente dice, la palabra de Dios me enseña en Romanos 8:32 que Dios me dará todas las cosas. Yo por eso declaro, yo por eso decreto, yo por eso arrebato, hermanos. Eso no es más que ignorancia bíblica. Eso no es, hermanos, más que sacar un texto fuera de su contexto para poner por encima su pretexto. Falsos cristianos, hermanos. Falsos cristianos. ¿Y por qué te lo digo? Porque en su corazón todavía está este mundo. Porque en su corazón todavía están las cosas que ofrece este mundo. En Romanos, hermanos, Pablo está hablando de la salvación. Cristo, en este pasaje que acaba de leer Odette, dice que es lo más importante. Tanto que Cristo dice, ¿qué vale más? ¿Qué vale más, la vida o el alimento? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué vale más? ¿La vida o el alimento? ¿Qué quiere decir Cristo al decir esto, hermanos? Más adelante Él lo dice. Se los leo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en sus graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Qué vale más, hermanos? ¿Qué vale más? Ayer yo le decía a los varones, ¿cuál es el pretexto que pone el hombre para no venir a este tipo de reuniones? Que tienen que trabajar. ¿Por qué hoy no están algunos de los presentes, de los que pertenecen a la iglesia? ¿Por qué no están? Porque están en otra cosa, hermanos. Porque están haciendo otra cosa, porque eligieron hacer otra cosa que venir a prepararse, que venir a estudiar, que venir a aprender. El Señor está diciéndolo. ¿Qué es más importante? Hermano, es que el Señor sabe que tienes que trabajar. Sí. Sí. Pero el Señor sabe también que si no vienes el domingo a la iglesia, menos lo vas a hacer entre semana. ¿Qué vale más? Dice Cristo. Que busques suplir lo que se te va a romper. Ah, es que hermano, mi niño necesita ropa. Tu niño necesita la salvación. Porque la ropa mañana ya no le va a quedar. Por lo que hoy te afanas, mañana ya no le va a servir, ya no lo va a necesitar. Pero la salvación, hermano, es para toda la vida. ¿Qué vale más? Dijo Cristo. Espero estar siendo claro, hermanos. Porque Romanos 8:32 no se refiere a que Dios nos pueda dar todo lo que queramos. Romanos 8:32, hermanos, se refiere a que Dios pondrá todas las cosas que necesites para asegurar tu salvación. Y tú lo que necesitas para asegurar tu salvación es a Cristo. Es a Cristo en tu vida. Dios pone todo a nuestro favor, hermanos. Porque Dios está a nuestro favor. Dice un pastor lo siguiente: Dios no negará ninguna cosa que necesites para cumplir
el propósito por el cual te salvó, por el cual te llamó, por el cual estás hoy aquí. Ahora somos hijos de Dios. Y ese privilegio, hermanos, ya nadie nos los quita. Nadie. Nadie. Así que ahora ya no tengas miedo. Ya lo aprendimos en temas anteriores también, hermanos. ¿Se acuerdan? Todas las cosas nos ayudan para bien, eso sí es cierto. Todas las cosas nos ayudan para bien. Lo bueno y lo malo. Lo difícil y lo sencillo. Todo, hermanos. Dios está comprometido contigo a darte lo necesario. ¿Sí? Hay una parte en la palabra que dice, ¿verdad? No me des más. No vaya a ser que me olvide de ti. No me des menos. No vaya a ser que reniegue de ti. Dame lo necesario, hermanos. Y Dios ya nos dio lo necesario. Dios nos dio a Cristo. No necesitamos más. No te afanes. No te afanes por este mundo. No te afanes por tener más aquí. No te afanes porque te vean más aquí. No te afanes por lucirte más aquí. No. No. Afánate, como dijo el Señor. No busques tesoros en la tierra. Porque esto se va a quedar, hermanos. Pero algún día tú y yo nos vamos a ir. Oh, qué preciosa seguridad, hermano. Qué preciosa seguridad. Y si no la tienes, te lo comparto hoy. De que al cerrar tus ojos en este mundo, los abrirás en la gloria celestial. Pero si tú hoy dices, ¿sabes qué, hermano? La verdad es que yo no sé dónde las voy a abrir. Preocúpate. Porque quiere decir que no estás listo. Quiere decir que no estás seguro. Quiere decir que aún no está Dios de tu lado. Hermanos, Dios está a nuestro favor. No lo olvidemos. Aunque todo se vea oscuro, hermanos. Aunque de pronto todo se vea difícil. Aunque de pronto todo se vea mal. Aunque de pronto, hermano, pienses que no tienes nada. Dijo John Piper, hermanos. Si no tienes a Cristo en tu corazón, ni el universo entero podrá llenar ese vacío. Pero si tienes a Cristo, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Lo tienes todo. En Cristo está todo, hermanos. Todo lo que necesitamos, pues, es a Cristo. Porque Cristo ya hizo todo el trabajo, hermanos. Lo malo es, como les decía ahorita, que muchas veces no lo creemos. Muchas veces se nos olvida, mis amados. Se nos olvida que ahora Dios está a nuestro favor. Y lo más importante, se nos olvida que ya no hay quien pueda acusarnos. Porque ahora el Señor está a nuestro favor. Ya no hay quien pueda acusarnos. Ahí te va. Romanos 8:33. Fuerte. Gracias, hermana. Yo te hago una pregunta, amado hermano. ¿La Biblia se contradice? Díganlo fuerte. No se contradice. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Job 1:6. No lo busquen. Ahí le va. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal? ¿Por qué les dije este texto, hermanos?
¿Por qué lo llevé a este pasaje? Porque mucha gente toma esto para decir que la Biblia se contradice. Porque Romanos 8:33 dice que nadie puede acusar a los escogidos. Y dicen ellos que que Satanás acusó a Job. ¿Sí? La Biblia es clara, hermanos, pero necesitamos aprenderla como es. El diablo lo acusó. El diablo fue y chismeó. ¿Sí? De hecho, la Biblia llama a Satanás el acusador. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero si leemos la palabra dice que Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a Job? Es decir, nada puede hacer Satanás, hermanos, porque Dios está a nuestro favor. A eso se refiere ahora Romanos 8:33, de que ¿quién acusará a los escogidos? Mira, Job no sabía que allá arriba había una bronca para tócalo, no tócalo, sí tócalo, no tócalo, acaba su familia, quítale la riqueza, acaba con todos sus animales, mata a sus hijos, nomás a él no lo toques. Job no sabía. Lo que sí sabía Job, hermanos, y lo que sí pedía Job, era lo que tú y yo hoy tenemos. Él quería un árbitro. Él quería un intercesor. Él quería un intermediario. Lo dice Job 9:33. Si quieres, subráyalo. Desde el 32 te lo voy a leer. Porque no es hombre como yo para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. ¿Sí? Job empieza a reclamarle a Dios, ¿dónde está? Pues yo necesito a alguien que esté aquí, que sea como yo. ¿Sí? Y luego dice Job en el 13, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Aquí no estaba Cristo, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, Job era un escogido de Dios. ¿Sí? Job recibió todo lo que el diablo quiso porque Dios lo permitió, ¿sí? Pero Dios lo permitió porque Dios conocía el corazón de Job, tanto que dice, no hay en la tierra hombre como él. Hermanos, Job era un escogido. Ahora bien, el diablo no reclamaba la salvación de Job, ¿están de acuerdo? El diablo lo que quería era que renegara de Dios. Dios nos ha liberado, hermanos. Dios está a nuestro favor. Dice el pastor David lo siguiente, Dios nos ha librado. Nadie ni nada puede destruirnos. Ya nadie puede acusarnos. No hay quien pueda traer cargos nuevos. No pueden traer evidencia nueva, porque Cristo ya pagó por todos. Por todos. Hermanos, Cristo ya nos redimió. Ya nadie nos puede condenar. Es lo que Pablo está enseñando en este versículo. Ahora bien, ¿por qué Pablo trae a escena un juicio? Porque los romanos, hermanos, eran acostumbrados a juicios. Eran comunes los juicios orales. Eran comunes los juicios legales, donde había un fiscal, un abogado, un acusado y un juez. Hermanos, tenemos un juez, que es Dios. Tenemos un fiscal. Tenemos un abogado defensor, que es Cristo. ¿Sí? Debemos conocerlo, hermanos. Debemos aprender bien. Debemos conocer bien la palabra. Debemos saber de qué se trata. Porque aún tenemos un enemigo. Y el diablo el día de hoy, hermanos, y sus demonios, siguen haciendo su trabajo. Siguen buscando cómo afectar. Siguen buscando cómo poner a dudar. Pero con un hijo de Dios, hermanos, ya no pueden tener el poder para acusarnos. Y con esa acusación, hermanos, aunque Él busque quitarnos nuestra salvación,
ya no se puede, hermanos. La salvación no se pierde. No se pierde. Aunque los cristianos seguimos siendo acusados. No te asustes, no te extrañes, no te asombres, porque el mismo Cristo nos advirtió. Mateo 5:11. ¿Qué dice, hermanos? Bienaventurados sois cuando por mi causa os superen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gracias, hermana. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, ¿habrá acusaciones? Sí. ¿Habrá difamaciones? Sí. Pero no te preocupes. No te preocupes. Dios está a nuestro favor. Amigos, hermanos, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Llévate esta seguridad a casa el día de hoy. No puede haber algo que surja de último momento que pueda cambiar la decisión del Señor. No hay. No hay, hermanos. Y aquí te voy a dar un poco de paz. Porque yo estoy seguro que a todos nos ha pasado. Siempre buscan acusarnos. Siempre buscan difamarnos. Siempre buscan decirnos algo. Pero primero le voy a decir algo para que se ría un poco. Porque estoy seguro que ya te pasó. Le voy a decir a tu pastor cómo eres en verdad. Le voy a decir. El domingo voy a ir contigo nomás para decirle a tu pastor cómo te portaste en la semana. Y tu pastor va a saber quién eres en verdad. Muchos se rieron porque ya les pasó. ¿Están de acuerdo? Gente inconversa, gente que ni siquiera sabe la palabra, gente que ni siquiera sabe la Biblia. Tanto que lo primero que dicen es que lo van a acusar con un ser humano, con un pastor que es igual de imperfecto, con un pastor que igual falla como la persona. Pero como están acostumbrados a que van y se confiesan con una persona, piensan que aquí es igual. No, le voy a decir a tu pastor. Deja nomás que lo vea. Es más, pásame su WhatsApp. ¿Sí o no, hermanos? Acusaciones va a haber. Lo que ellos no saben o no quieren aceptar es que Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro favor. Hermanos, Dios está a nuestro favor siempre. Y para un verdadero hijo de Dios, para un verdadero nacido de nuevo, no hay acusación que pueda poner o afectar su salvación. Sobre todo, hermanos, porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y como dice Pastor Miguel Núñez, hermanos, Dios nos escogió, aún sabiendo de antemano todos los detalles de nuestra vida. Dios nos escogió, aún cuando sabía cómo éramos, y aún así nos escogió. Eso es una preciosa garantía, hermanos. Eso es una preciosa garantía que tú debes de saber. No hay ningún pecado que yo haya cometido. No hay ningún pecado que yo esté cometiendo. No hay ningún pecado que yo vaya a cometer por el cual Cristo Jesús no haya muerto en la cruz del Calvario. Porque Cristo murió por mí. Pero no quedó ahí. Cristo resucitó, hermanos. Pero no solo eso. Cristo ahora está a la diestra del Padre. Fue Dios quien lo resucitó. Ese mismo Dios, hermanos, al que tú y yo servimos. Es el mismo Dios que está a nuestro favor, hermanos. Es el mismo Dios. Dios está a nuestro favor. Quiero terminar el día de hoy, hermanos, con el versículo 34. Romanos 8:34. Yo se los leo. Y ahí les va.
¿Quién es el que condenará? A son de pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Es Cristo, hermanos. Es Cristo el que intercede por ti y por mí. Una vez más, para tu vida y para la mía, mi amado. Es Cristo la clave. Es Cristo la llave. Es Cristo el boleto. Si tú no eres conocido por Cristo, estás condenado. Estás condenado. Si tú no eres conocido por Cristo, déjame que te diga que estás solo. Si tú no eres un hijo de Dios, déjame que te diga que no hay quien ruegue por ti. No hay quien interceda por ti. No hay quien pida por ti. Por lo tanto, aunque estés vivo, estás muerto. Estás muerto. Porque en ese caso la muerte de Cristo no fue para ti. En ese caso Cristo no te sustituyó. En ese caso la resurrección de Cristo no fue para ti una demostración de su poder. Porque no lo conoces. Cristo hizo todo eso por nosotros, hermanos. Ahora tú y yo tenemos ese respaldo, esa seguridad. Dios está a nuestro favor. Y como decía Cindy al principio, no dejes de agradecer a Dios por Cristo. Nunca, hermanos, lo olvidemos. Nunca, mis amados, dejemos de lado el sacrificio de Cristo. Valora lo que Cristo hizo por ti. Reconoce lo que Cristo hizo por ti. Porque Cristo, hermanos, cargó con tu pecado y el mío. Cristo recibió, hermanos, los azotes que tú y yo merecíamos. Cristo derramó su sangre, hermanos, siendo perfecto, siendo sin pecado. Dios castigó a Cristo en mi lugar. Dios lo hizo porque me ama. Cristo se entregó por ti y por mí, reconócelo. Y da gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, hermanos, porque ahora es el Señor quien ve en mí a Cristo su Hijo. Porque la condenación, hermanos, que yo merecía la llevó Cristo, pero no quedó ahí. Cristo venció. Cristo venció. Y fue tan satisfactorio, hermanos, para el Padre el sacrificio, que la Escritura me dice que hoy está sentado con Él. Así de fácil, hermanos. Hoy Dios está sentado con Cristo a su lado, porque la obra de Cristo quedó completada en la cruz del Calvario. Tanto que, como hemos aprendido, al fin de todo dijo tetelestai, consumado es. Y hoy, hermanos, imagina esta escena, por eso les puse eso ahí. Porque me gusta imaginarlo de esa manera, hermanos. Obviamente, no sé cómo sea. Pero la Biblia dice, no lo busquen, en Hebreos 7:25, que ahora Cristo está viviendo siempre para interceder por nosotros. Siempre, hermanos, siempre. Eso hace Cristo por sus hijos. Eso hace Cristo por los que pertenecen. Llévate hoy esta seguridad a tu casa. Y una vez más, si tú no eres, ven. Si tú no eres de Cristo, ven hoy a Cristo. Dios está a nuestro favor, mis amados. Ya no hay nada que temer. Dios está a nuestro favor, hermanos. Ya nadie nos puede separar. Dios está a nuestro favor, hermanos. Somos más que vencedores. Pero eso es algo, mi amado, que te lo enseñaré a profundidad la semana que entra. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor.